Doctores, ¿cómo están? Bonito sábado para todos. Estamos, bueno, al menos acá en Trujillo la temperatura está muy elevada. Eh, Se ha generado ahora los sábados para estas clases con la finalidad que ustedes justamente en estas primeras horas de la mañana puedan recepcionar de la mejor manera estos conceptos. Ya hemos tenido dos clases anteriores en los que hemos venido conversando acerca del ámbito de protección. Ya con otra docente también han visto el tema de los ejes, importante también. Y el día de hoy ya vamos a analizar específicamente el tema de los criterios específicos para la emisión de las medidas de protección. También vamos a conversar un poquito acerca de las últimas modificatorias, porque es importante que ustedes, sobre todo si es que van a rendir algún tipo de evaluación próximamente, tengan claro que las reglas, como veníamos explicándolo hace unos años respecto al texto único ordenado de la ley 3364, ha variado. Ahora estamos también eh, priorizando el tema de la audiencia según el tipo o nivel de riesgo. Así que hoy vamos a conversar un poco acerca de las modificatorias. Señores, y bueno, este año se nos han noticiado una serie de concursos públicos y convocatorias que está dando sobre todo el programa Aurora. Me han requerido también que por ahí, en algunos minutitos, precise algunos conceptos importantes eh, respecto a lo que les podrían preguntar, incluso en las entrevistas. Algunos amigos me han escrito al Facebook, me dicen, doctora, ¿qué es lo que nos podrían preguntar respecto a lo que es el programa Aurora? Así que los que están interesados específicamente en ello, ya próximamente vamos a hacer un curso solo para eso, en el caso que se apruebe, pero es importante que hoy a los que se inscriben en esta clase, en esta sesión de medidas de protección, van a tener un plus, que es justamente el tema del programa Aurora. Incluso nosotros ya tenemos algunos balotarios que les puede ser muy útil, no necesariamente son los que van a venir, pero les va a servir de mucha ayuda. Señores, sobre todo su participación cuando ustedes van a concursar en estos reclutamientos, es importante que usted enfatice en el tema de la experiencia que maneja respecto al trabajo con mujeres, con víctimas de violencia en específico, con niños, niñas y adolescentes, con adultos mayores también. Así que hoy vamos a refrescar también un poco acerca de lo que ya ustedes han venido viendo a lo largo de las sesiones programadas, porque todo está relacionado. Pero como les digo, vamos a hacer un especial énfasis sobre todo al momento de emitir la medida de protección en específico. También ya saben ustedes que y se le brinda allá. Muy bien. Y también ya saben ustedes que el material de la sesión de hoy, que es un eh, conglomerado de lo que hemos venido viendo y todo el diplomado, yo igual siempre les doy el paquete completo acá para que ustedes puedan hacer ese repaso mucho más fácil en el tema de las diapositivas, porque ustedes saben que si ingresan directamente al Internet, le va a ser un poco difícil establecer una línea de tiempo. Así que hoy vamos a conversar específicamente esta modificatoria. Vamos a analizar con ustedes, por ejemplo, este tipo de medidas de protección que han sido bastante cuestionadas, estos cambios, y esto sí le pueden preguntar. Y esto también, ya imaginemos que usted no va a concursar, pero usted va a participar en una audiencia, un juzgado de medidas de protección. Hace unos 2 días justamente una persona me comentaba, doctora, usted que maneja el tema, coménteme más o menos en el caso de los reconocimientos médicos legal, cuando, por ejemplo, arrojan un día o 2 días, ¿podría eso tener un tipo de responsabilidad penal en el ámbito de sanción? Yo primero, ustedes saben que siempre nos hemos caracterizado por analizar contextos. Usted no solamente puede tomar de algo tan reducido como decir, doctora, esto es lo que pasó, este es el reconocimiento médico legal y punto. No, hay que analizar el contexto en el que se estaría gestando ese conflicto con la finalidad que usted pueda dotarle de herramientas también al juez para que pueda, en esa amplitud, en ese abordaje integral del conflicto, podría identificar incluso algunos nuevos tipos de violencia y no necesariamente se reduzca al tema de la violencia física, sino puede encontrar por ahí una violencia
psicológica o alguna una violencia patrimonial también, o que confluyan ambos tipos de violencia. Muy bien, ya se están conectando, vamos a compartir las diapositivas. A ver, creo que aquí se puede ampliar un segundito. ¿Ah? Correcto. Bien, este es justo, me voy a centrar, ya que hoy nos ha tocado el tema de medidas de protección, ya la emisión de la medida de protección, hacerles recordar lo que ha variado en el sistema, que es la ley 31715. Señores, si usted va a participar en una convocatoria, si usted va a participar en una audiencia de medidas de protección y usted no tiene ese as bajo la manga, que siempre yo menciono, estuve en una conferencia en ICA presencialmente la semana pasada y les decía a los abogados de ICA, doctores, ustedes, si es que van a defender a la parte denunciada, tiene que tener las herramientas necesarias, porque si no, su participación en audiencia va a ser prácticamente nula. Entonces, ¿cuál es el plus? ¿Cómo, doctora, yo le puedo cobrar a mi patrocinado para defenderlo en algo que es casi, casi indefendible? ¿No? Esa era la línea que hemos venido asumiendo en el ámbito de protección. Lo típico era, doctora, yo no voy a asumir ese caso, no me voy a especializar en el tema de violencia en el ámbito de protección, porque no le va a favorecer a mi patrocinado el hecho que yo participe en audiencia, porque el juez o la juez ya viene con la idea de que va a otorgar la medida de protección e incluso que va a otorgar medidas de protección que son muy gravosas. Y a usted en la clase pasada, en una de sus clases anteriores, ha analizado los ejes para identificar los niveles de riesgo. Se supone que usted a estas alturas ya tiene primero identificado el ámbito de protección, es decir, si es que ese conflicto pasa o no el primer tamiz. Y yo se los pongo así sencillito. Por ejemplo, señalar en un caso aislado de que una profesora jala las orejas a un niño o a una niña en el centro educativo, necesariamente eso podría entrar dentro del ámbito de protección de la ley 30364, porque usted tiene que establecer primeros filtros. El contexto, el conflicto como tal, el contexto y pasar el primer filtro. ¿Dónde encontramos ese ámbito de protección y esos sujetos de protección en la ley 30364? En el texto único ordenado, usted lo encuentra en su artículo, usted ya lo tiene que tener muy claro, porque si no, doctora, ¿cómo voy a emitir una medida de protección si yo no sé primero si ese caso y esas personas que indican ser sujetos pasivos o sujetos activos, recuerde que el sujeto pasivo es sobre el que recae la violencia y el sujeto activo es el que ejerce o ejercería supuestamente la violencia? Entonces, si dos hombres están en la calle tomando licor y se genera una gresca, eso inmediatamente se va a la comisaría, dice y señala, él es un primo mío, pero que se encontraron en una cantina y estuvieron tomando y se genera esta gresca. Señores, eso es violencia contra la mujer, obviamente no, y contra los integrantes del grupo familiar. ¿Pasará mi primer filtro, sí o no? Deme una respuesta, por favor. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Franklin? Gina, buenos días. Elvia, Edgar, Verónica, Rosario. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenos días. Señores, entonces, María, por ejemplo, Verónica, Angélica, algunos nos dicen sí y otros nos dicen no. Miren qué importante que usted ya en esta clase, que se supone ya ha profundizado los conceptos de las profesoras anteriores, ahora en esta sesión usted ya sabe identificar si es que pasa el primer filtro del ámbito de protección. Señores, a ver, primera pregunta. ¿En qué artículo? Porque es lo primero que le van a preguntar. ¿Cómo usted sabe si es que es hombre, hombre, o si es mujer, hombre, o si es mujer, mujer, o si es padre, hijo, si es padre, si es abuelo, nieto, si son cuñados? ¿En dónde usted lo encuentra, señor, el ámbito de protección? ¿Y quiénes son los sujetos que van a pasar? Wilson, buenos días.
¿En qué artículo? ¿Alguien me lo puede identificar el artículo, por favor? Señores, es importantísimo que usted haga el primer tamiz, sino cómo me va a poder estar ya listo usted de decirme, doctora, ¿qué medida de protección pues voy a emitir a dos primos que se encontraron en una cantina? Son primos porque la ley dice contra los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Artículo, muy bien, Nieves, Chávez, Lisber, Eduardo. Y señores, ¿y ustedes recuerdan que el artículo 7 del texto único ordenado se divide en dos, dos apartados, ¿verdad? Tenemos el A y el B. Si alguno de ustedes desea proceder a la lectura, sería importante. Si alguien tal vez desea alzar la mano, prender su cámara, ayudarme en este espacio para poder tener claro qué es lo que va a pasar en el primer filtro, si es que va a tener el primer filtro o no. Nieves, ¿cómo estás? Buenos días. Si a Nieves le podemos activar el audio, sería importante ya que en estas últimas sesiones, como les repito, que es otorgamiento de medida de protección, estimado reader, ya tendríamos que tener claro si es que pasó el primer filtro, si no, de qué medida de protección estaríamos conversando. A ver, Diana, ¿cómo estás? Ah, Excelente. perdón, bien. Nieves, tienes activo tu audio. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, compañeros, ¿Cómo? compañeras, muy buenos días. Voy a dar lectura ¿Cómo? al artículo 7, que detalla sujetos de protección de la ley. Son sujetos de protección de la ley, apartado A, las mujeres durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Apartado B, Pausa, pausa ahí, pausa ahí. Entonces, mis sujetos de protección, estimada Nieves, mujer durante todo su ciclo de vida. Entonces, si le preguntan, doctora, el vecino agredió a la vecina con insultos, tal vez tiraba basura en su casa, el típico conflicto de vecinos, ¿no? Pero bajo un sometimiento de este vecino, utilizando frases que afectan su condición de mujer. Pero son vecinos, Nieves, no son familia, ojo, no tienen una relación, no son pareja, no son expareja, no son convivientes. Nieves, ¿pasa el primer filtro o no? Estimada Nieves, ¿puedes activar tu audio? Estimada Nieves, adelante. considero que sí, doctora. Y ni siquiera más está Nieves, Nieves querida, ni siquiera creer. O sea, doctora, sí rotundamente, porque lo que acabo de leer en el apartado A dice mujer durante todo su ciclo de vida. Es decir, doctora, si fue la vecina, si fue el señor que cuando usted utilizó el transporte público y tal vez le generó algún tocamiento indebido, o fue tal vez dentro de su centro de trabajo, Nieves. A ver, ¿qué pasa? Porque algunos se confunden cuando hay una parte donde dice que no media relación laboral. Pero ¿qué pasa, Nieves, si tú en tu centro laboral actualmente, ya sea una institución pública o una institución privada, estás siendo sometida a malos tratos por tu condición de tal, y luego vamos a verificar ello, y por tu empleador? Nieves, ¿tú qué tendrías que hacer en ese caso? ¿Podría pasar en el ámbito de la ley 30.364 o te va a decir, no, señor, usted vaya a denunciarlo por acoso o vaya a usted a activar dentro de su propia institución sus mecanismos legales? ¿Podrías incluso, Nieves, a los dos al mismo tiempo ir al ámbito administrativo de tu propia entidad, digamos, a una secretaría técnica dentro de un espacio de tu propia institución? ¿O también podrías activar este ámbito de protección en el Poder Judicial, Nieves? Aquí con tranquilidad, Nieves, nos podemos confundir, podemos acertar, estamos aprendiendo, ¿correcto? Sí, doctora. Hay algunos de tus compañeros dicen algunas ya ideas, tal vez vamos a ver si está claro o no, porque también Nieves, tienes que tener en cuenta que algunos dicen, hey, pero si activaste en un lado, ¿ya para qué activas en el otro? ¿Se puede activar en ambos lados? ¿Qué voy a buscar en un lado y qué voy a buscar en el otro? Nieves, te escucho. Estimada Nieves, nuevamente te doy pase a tu audio. Sí, como le decía, considero que sí puedo acogerme a los beneficios, a la protección de esta norma, en el contexto de que la protección le solicitaría en base a mi condición de mujer. Y en el tema laboral sería, valga la redundancia, por la misma relación laboral que estaría desarrollando dentro de la institución.
Bien, Nieves. Entonces vamos a precisar, Nieves, que cuando se da un contexto de violencia dentro de una institución pública o privada o en un contexto laboral, pero que recae en un sujeto de pasivo de protección que es una mujer, entonces se puede activar incluso a nivel judicial, donde podrás tener una medida de protección, Nieves, mucho más rápida. ¿Qué pasa si te preguntan, oye, pero ¿qué es lo que me aconseja usted como abogado? Hey, en el Poder Judicial tienes una actuación rápida de la prohibición. O sea, ganas tiempo de que si él, pese a que está notificado, tu empleador, tu compañero de trabajo, la persona que está trabajando contigo, que está notificado y pese a esa notificación lo vuelve a hacer, tú incluso puedes activar un apercibimiento de ley y ya lo envías mucho más rápido al ámbito penal, ¿verdad? Con el tema de la desobediencia, que eso luego lo vamos a ver. Pero a nivel del propio entidad, tú también puedes activar. Y con eso, por ejemplo, buscarás que durante el tiempo del procedimiento que se puede dar dentro del espacio laboral, se te pueda blindar con la no rotación, por ejemplo, con el hecho de que tú estás en una oficina, el otro está en otra oficina, y tú prima tu ubicación en la que tú te encontrabas antes de este hecho de violencia, el que tendrá que ser en todo caso rotado, cambiado o establecer algún tipo de mecanismo para que se te proteja durante el tiempo que demora este espacio administrativo, será él el que tendría que ser rotado de darse el caso. Una última pregunta, Nieves, dentro del artículo A, luego alguien me va a llevar con el B. Y dentro de el A estamos hablando de mujer durante todo ciclo de vida. ¿Qué va a pasar, Nieves, si es en este caso una mujer contra otra mujer? ¿Podría pasar el ámbito de eh, protección en el espacio del A? No estamos hablando mujer contra mujer que sea madre e hija, que es relación de parentesco, integrante del grupo familiar. Estamos hablando de mujer y mujer que no tengan vínculo de familiaridad, que son dos absolutas desconocidas tal vez, o se pueda dar en un espacio sin vínculo de familiaridad. O sea, que se conocen, pero no hay vínculo de familiaridad. ¿Podría pasar o no en el caso sin vínculo de familiaridad? ¿Podría darse incluso tu empleadora, tu mujer, contra ti? ¿O habría alguna limitación dentro de el hecho de que solo podría ser cometido por hombres en ese espacio? Doctora, con respecto a eso, considero que el sujeto activo bueno, que realiza acciones contra la mujer o ejerce violencia contra la mujer, no necesariamente va a ser pues un varón, ¿no? Sino que también la violencia contra la mujer también lo desarrollan las mismas mujeres. Podría Eh, darse, claro, como dice Nieves, correcto. Y lo que tenemos que tener muy claro, porque esto es algo que preguntaron en el examen e incluso para acceso a jueces, respecto al feminicidio. Señores, en el caso del feminicidio, ¿puede ser cometido por una mujer? ¿Qué considero me que sí, responde? considero que sí, doctora, porque también hay violencia de mujer a mujer por su condición de mujer, ¿o no? Errado totalmente en ese caso, sí, ahí Nieves, yo te llevo al tema de la lectura específica en el ámbito penal. Recordemos que nosotros tenemos un matiz. Lo que yo hago es más o menos conducirlos a ustedes en un espacio que puedan recordar algunas cosas, pero en el tema del feminicidio, señores, el feminicidio solo puede ser cometido por un hombre. Y eso ya está establecido incluso en un acuerdo plenario. Revisen ustedes, tanto el acuerdo 1, el acuerdo 5, 2019, que ya claramente nos establece. Entonces, Nuria me dice, doctora, me está leyendo. A ver, Nuria, vamos a ver. Nuria está en shock ya. A ver, vamos a buscar, Nuria. Lo que pasa es que estaba revisando lo que entenderás, Nuria, que es también lo que estamos conversando, estaba mirando a tu compañera. Me dice, doctora, ¿y la violencia también se puede dar eh, de una empleadora mujer a su empleada del mismo género? Claro que sí, Nuria. En el tema de violencia contra la mujer por su condición de tal en el ámbito de protección, que puede involucrar un espacio de laboral o no, puede darse. Pero en el caso del ámbito penal, cuando hablamos del delito específico de feminicidio, establece unas características esenciales dentro de lo que es el sujeto activo, ¿correcto? Lo que nosotros estamos analizando acá es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, pues en el caso del artículo A, del artículo 7, inciso A, es
mujer durante todo su ciclo de vida. Y ahí los ejemplos son clarísimos, como le he venido preguntando a su compañera. En el caso de que puede ser la mujer empleadora, puede ser el hombre empleador, la cosa es que recaiga esa violencia o ese supuesto hecho de violencia que pueda poner en peligro. Ojo, a veces ustedes solamente se han quedado en el hecho de la violencia. Señores, la violencia, no todo acto violento podría pasar al ámbito de protección. Recuerde usted eso y eso puede venirle en su examen. Porque, señores, los hechos de violencia como tal merecen o ameritan un contexto de esa violencia. Y dentro de ese contexto usted tiene que estar ya capacitado a estas alturas de identificar algunas situaciones o relaciones, por ejemplo, de dependencia, de subordinación, relaciones asimétricas de poder dentro de una relación afectiva, dentro de lo que es dentro de uno de los tamices del artículo 7 en el parámetro A. Correcto. Entonces ya usted lo tiene claro, puede ser la vecina, puede ser cualquier persona, no importa si sea el sujeto activo mujer, la cosa es que tu sujeto pasivo es mujer. Señor, doctora, ¿y qué pasa con los adultos mayores? Porque en el inciso A, si hablamos de adulto mayor, nos beneficia o nos da un ámbito de protección a la mujer adulta mayor, igual que nos da un espacio de protección a la niña o al adolescente, nos da un énfasis de protección y puede ser que a usted algún día le pregunten también en estos espacios de comunicación y le digan, pero ¿por qué se está dando este énfasis de protección a la mujer? Primero porque usted ya sabe que la mujer es un grupo vulnerable que ha sufrido una discriminación histórica, que la propia Defensoría del Pueblo establece que los índices de violencia que recaen en las mujeres es altísimo y específicamente en el grupo vulnerable niña y adolescente. Un punto específico, por ejemplo, el embarazo adolescente que conlleva una deserción escolar, ¿no? Bueno, pero eso no lo vamos a ahondar el día de hoy. Muy bien, Nuria, espero que he dado respuesta a tu pregunta. Claro, la Universidad Latinoamericana de Ciencias está conectada también en Reader, imagínate, estamos a todo nivel aquí. Y claro, no todas las víctimas son iguales, los niveles de vulnerabilidad identificados en las víctimas tampoco son iguales, e incluso por eso se hace un análisis de niveles de riesgo. Entonces me dice Nuria, definitivamente se tipifica feminicidio el que es ejecutado. Claro, Nuria, pero esto es ámbito penal, ¿correcto? Y nosotros estamos analizando ámbito de protección. Es importante que usted tenga claro lo que es ámbito de protección y ámbito de sanción. Y me dice, doctora, ¿cómo se calificaría entonces cuando una mujer asesina a otra mujer? En este caso, se da el tema del asesinato como tal, el homicidio calificado. Va a ver usted los agravantes, si por ejemplo es integrante del grupo familiar o no, tendría que darse algún tipo de agravante en razón de las condiciones que se habría dado. Y ahora Lucy nos pregunta algo importante que también han preguntado en un examen. Doctora, ¿y qué pasa si es una mujer pero que se viste como hombre y que ha identificado su género como hombre? Entonces, ¿podría cometerse el feminicidio? Señores, hasta ahora todavía nos mantenemos con estos acuerdos vigentes en el hecho de que por más que exprese su condición o su género como hombre, pero es mujer, no podría cometer feminicidio. Que ahí podría entrarse a un análisis jurisprudencial, a un análisis mucho más de amplitud, a decir, hey, pero si bien es cierto, nació mujer, pero ella se vestía como hombre, actuaba como hombre, porque tenía incluso su pareja que era mujer y ella la mató bajo esa estructura casi en nivel de igualdad con esos espacios de odio, ¿no? Entonces, o esas asimetrías o esos roles asimétricos. Pero en lo que es ámbito penal, la figura típica como tal no entraría. Ahora, nosotros como debate podríamos llegar a establecer tal vez por ahí una jurisprudencia en la que pueda hacer ese análisis. En el caso peruano, no, pero en otros países sí podría darse a partir de esta expresión de género. Bien, no nos vayamos del tema porque el tema de género es algo mucho más amplio y hoy estamos en medidas de protección. Recuerda, entonces ya me ayudó nuestra estimada amiga a leer el artículo A y el artículo 7 ya ha quedado clarísimo. Alguien, por favor, que pueda leer el inciso B. Y sobre eso yo también le voy a hacer algunas preguntitas y vamos a conversar así como hemos hecho con el anterior participante, para que ustedes se animen a activar su audio para dar lectura al inciso B, ¿correcto? Muchas gracias, doctora. Ya saben la modalidad, tener activo su cámara. Estimada Nuria, adelante. Le escuchamos. 12 en punto.
¿Puedo leer? ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días. Ya. A ver, Vamos a la lectura al inciso, al parámetro B, ¿correcto? ya. A ver, un ratito, ya, listo. B. Los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan hijas o hijos en común, las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Correcto. Bien, Nuria, muchas gracias. Nuria, entonces retomemos ese caso de los primos que se encontraron en una cantina, Nuria. Y tú sabes que en las cantinas empiezan alegres y terminan recordando que alguna vez hubo una discusión por ahí entre estos integrantes del grupo familiar. ¿Qué piensas al respecto? Tú si estarías, primero, como efectivo policial, registras la denuncia y segundo, si fueses juez, ya llegó, imaginemos que el policía ya lo registró, ¿cómo analizarías tú el hecho de si pasa el primer tamiz de ámbito de protección? Doctora, discúlpeme, no sé si escucha que hay un sonido fuerte en mi casa porque están instalando una mampara y no le escuché la pregunta. Discúlpeme, por eso Correcto. estoy No se poniendo... preocupe, le repito la pregunta. ¿Sí? Ya, Retomamos la pregunta de lo que usted leyó, que es integrante del grupo familiar. Entonces, claro. yo le comentaba este caso de dos primos que se encuentran en una cantina, estaban libando licor, y luego esto, usted sabe, propio de la cantina, a veces se generan estos conflictos por temas no necesariamente relacionados con temas de familia, y terminan golpeándose ambos con reconocimiento médico legal y van a la policía. Usted en su papel de efectivo policial, primero, ¿recepciona la denuncia o qué hace usted? ¿Pregunta o ya dice usted mejor que eso lo ve el juez? Y cuando usted ahora en su papel de juez, ¿cómo analizaría si es que pasa o no el ámbito de protección? Bueno, yo primero como policía sí aceptaría la denuncia, primero porque definitivamente se está aplicando la violencia, ¿no es cierto? Dice el artículo 30364, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? En este caso son primos, no sabemos la cercanía de primer grado, segundo grado, pero efectivamente hay que tomar en cuenta primero ese ámbito, si son muy cercanos, ¿no es cierto? ¿Qué grado de consanguinidad? Y luego como juez también, pues, ¿no? Actuaría igual, ¿no? Tomaría una decisión. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Mira, te comento, todavía no me apagues el audio. Ya, Señores, como ok. efectivo policial, lo que me dice Nuria es algo que yo te comento, Nuria, que capacito a los efectivos policiales acá de la macrorregión de la Libertad. Y yo siempre le digo, señores, ustedes, si bien es cierto, tienen un nivel de conocimiento también, saben identificar los tipos de violencia y lo demás, pero me ayudaría mucho, Nuria, que el efectivo policial en todos esos supuestos, en vez de enviarlos a faltas, lo pueda enviar al ámbito de violencia familiar. Y la pregunta acá va a ser, ¿por qué, doctora? Nuria nos dice algo importante. Primero, doctora, porque la ley es contra la mujer e integrantes del grupo familiar. El efectivo policial no tiene por qué hacer un análisis profundo para saber si es que hay un nivel de cercanía, si son primos que nunca se vieron, si son primos que no viven dentro de la misma casa. El policía no va a andar en eso. Lo que va a hacer es tomar en cuenta el acta de los hechos tal y cual y por ahí tal vez indagar un poco más. Sin embargo, ese papel o ese rol investigador, ese rol que podría utilizar el juez ya a través incluso de una audiencia, podría determinar el juez algo, señores, que les van a preguntar mucho, que es evaluar el contexto del hecho denunciado Efectivamente. como violencia. El contexto, señores, en sus entrevistas, en audiencias, para lo que usted sea, abogado de parte denunciante, abogado de parte denunciada, señores, si es que el juez no evalúa el contexto en el que se habría dado, ¿cómo yo sé que ese contexto solamente son de dos personas que son hombres, que son primos, Puede haber un adicionales tercero. hombres, pero puede ser que al interno esas peleas no haya sido una única pelea, que ahora se ha visto en la cantina, pero que anteriormente se ha podido dar dentro del espacio familiar, que ellos tal vez sí viven dentro de un grupo familiar bastante ampliado, en el que están en lucha constante tal vez por un tema de herencia y que la que se está viendo afectada por esas peleas, que incluso ya ahora se pelean hasta en la calle cuando se encuentran, puede ser la mamá, la hermana
la adulta mayor que vive dentro de esa casa. Entonces, miren para lo importante que a partir de un acto de violencia que tomó en cuenta la policía y que lo hizo pasar al tamiz o lo envió al ámbito de protección, así como lo envía al ámbito de sanción, en el ámbito de protección el juez pueda evaluar qué cosa, el contexto en el que se viene dando. Solo yo, o en este caso el juez, va a poder evaluar si ese contexto va a permitir que pase este primer filtro. Y puede ser que no. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este primer filtro, a través no necesariamente de una audiencia, sino de una comunicación telefónica, estos primos incluso refieren que es la primera vez, porque cuando le hacen el llenado a la policía en la declaración de la víctima, le pregunta, ¿anteriormente se ha realizado algún hecho de violencia entre ustedes? Y ellos incluso dicen, no, es la primera vez. Es más, yo viví en el extranjero, he venido de viaje y acabo de encontrármelo, me lo encontré ahí y es por eso que hubo la discusión y hubo esta gresca y estos golpes. Señores, ¿pasará mi ámbito de protección? Más allá de establecer mi artículo 7, que es un integrante del grupo familiar, pero ¿cuál es ese nivel de esos sometimientos que se puedan dar dentro de los integrantes del grupo familiar? Recuerde usted que esta ley se da específicamente para proteger integrantes del grupo familiar que por estar dentro de un espacio, llámese un espacio seguro, que es el hogar, podrían estar sometidos. ¿Qué pasa con aquellos hijos, por ejemplo, que ya son adultos, pero que ejercen violencia en contra de sus padres porque llegan con esa autoridad de hijo que ellos creen tener, golpean la puerta si es que no los abren, toman bebidas alcohólicas dentro de la casa, los quieren sacar a la casa a los padres porque ya quieren utilizarla para drogarse, para bailar, para entrar mujeres o lo que fuese? Entonces, es ese sometimiento de protección que se le tiene que dar al integrante del grupo familiar. Y yo sé que a usted le va a generar esto un contraste muy fuerte, porque me va a decir, doctora, disculpe, pero yo que vengo litigando en el ámbito de protección hace unos años, en el ámbito, sobre todo en el tiempo de pandemia, no importaba si había sometimiento o no, sino a todos le damos medida de protección. Basta con que sea familia y punto. No, señores, recuerde usted que las reglas han venido cambiando. Y por eso está aquí justamente esta diapositiva, que es la 31715, en la que usted también me va a ayudar a leer, y en la que ha cambiado totalmente la visión respecto a lo que sería violencia. ¿Por qué? Porque hubo un uso y tal vez un mal uso de la herramienta judicial de que toda situación o todo hecho violento correspondería a una emisión de una medida de protección, y eso es totalmente falso. Ya no es así. Usted tiene un hecho, correcto, pero ese hecho tiene que pasar algunos filtros, y el primer filtro es el ámbito de protección. Entonces, así como había señalado Nuria, ya que el juez evalúe el contexto. Y si el juez evaluando el contexto identifica que no hay una situación de sometimiento en el que tal vez uno acoge un rol en el que se encuentra sometido, por ejemplo, ¿qué pasa este sobrino con el tío? El sobrino, que incluso por su condición de niño, niña o adolescente, podría ser sometido a castigos, a burlas por parte del tío, que vive incluso, porque existe. Y doctora, ¿y si no vive dentro de la casa, entonces está limitado solo al hecho de vivir dentro de la casa? No. Señores, por ejemplo, yo tengo casos, la cabeza de la familia, la mamá, se encuentra postrada en cama, requiere bastantes atenciones, no puede movilizarse. Tuve este caso. Integrantes del grupo familiar, que son los hijos, son los nietos de esta señora que tenía varios hijos y que cada uno ya tiene su familia, todos dentro de este artículo 7b, integrantes del grupo familiar. ¿Y qué pasa? Ellos van a ver a la abuela. Y en ese ir a ver a la abuela empiezan las disputas, porque dice, no, tú no has pagado la cuota que te corresponde de este mes para la medicina, tú no puedes entrar, o tú porque has conllevado que mi mamá se encuentre en este estado, porque le has dado muchas cóleras, muchas peleas, etc., etc. Entonces, esos contextos de violencia estarían teniendo ahora un sujeto pasivo extra, que es este adulto mayor que está viviendo dentro de un espacio que no está libre de violencia, porque son los hijos peleándose por el gran tesoro que es la madre. Y ni siquiera tal vez por la madre, sino por las condiciones económicas o la herencia que pueda dejar esa casa en la que ellos no viven, que tal vez cada uno tiene una vivienda en otro lugar, en otro distrito, en otra provincia, pero ellos acuden. Y como acuden a ese espacio, existe sí ese nivel de sometimientos que se puedan dar ante la existencia de un integrante del grupo familiar que
conlleva que ellos concurran a ese mismo lugar. O sea, no es que yo de la nada quiero ir a la casa en la que habita otro integrante del grupo familiar, sino que tengo esa necesidad de acudir dado ese contexto en el que se me estaría identificando que hay sujetos vulnerables. Y hay sujetos vulnerables que pueden ser sujetos pasivos sobre los que puedo dictar una medida de protección para que mínimamente esta mujer pueda, lo que incluso en su estado de salud en el que se encuentra, pueda asegurársele un espacio de desarrollo libre de violencia, o no tanto de desarrollo, sino un espacio de vivienda libre de violencia, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de integrante del grupo familiar, señores, uno no va a estar necesariamente sometido al hecho de la vivienda, ojo, pero sí tendría que establecerse algunos niveles que conlleven que dentro de estos integrantes del grupo familiar existirá un sujeto pasivo y un sujeto activo, ¿correcto? Y que dentro de esta relación el sujeto pasivo podría ponerse en peligro su integridad, ya sea física, psicológica, emocional o psicológica como tal, sexual también en algunos casos, pero es más allá de ser solo familia, de solo por el hecho de que el nivel de parentesco, eso ya en el ámbito judicial tendría que ser analizado a partir del contexto. Eso tiene que tenerlo usted muy claro, señor. Correcto. Bien, entonces ya tenemos bien claro. Acá, por ejemplo, Daniela me dice una pregunta antes de pasar al artículo 16. Doctor, una consulta aclaratoria. Cuando hay hijos y maltratan a la madre, ¿no les importa si está bien de salud o algo? ¿O no la atienden, solo se pelean, generan un trauma emocional y eso es maltrato? ¿Tiene algún tipo de sanción? Mire, dos cosas que nos pregunta Daniela Vázquez. Una, en el hecho de que tú identifícame tu grupo vulnerable. Tu grupo vulnerable es una adulta mayor, anciana, ya en este caso, que está siendo sometida a peleas y a gritos o a insultos o a aturdirla o perjudicarla dentro de su espacio que ella debería tener su vida sin violencia. Ya de por sí, ese contexto como tal identifica a ella como sujeto pasivo de protección. Ahora vamos a ver si el sujeto activo, si es que esa persona se genera un indicio razonable, que son los hijos los que estarían poniendo en peligro la integridad de ella. Porque tú me hablas de un trauma. Y para que tú me hables de un trauma, mínimamente se ha tenido que establecer en este caso, por ejemplo, su declaración de ella en la que se evidencie o nos genere, no evidencia, sino un indicio razonable de que estaría siendo afectada. Porque tampoco el hecho de que un día llegó su hijo mareado y denuncia porque llegó alcoholizado y ya, eso es el tema. Tendríamos que darle un contexto, ¿correcto? Así como, por ejemplo, a veces me preguntan, doctora, ¿la infidelidad entre la pareja será violencia psicológica? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Necesariamente cometer una infidelidad durante una relación, el que usted descubra mensajes de WhatsApp o el que él publique de manera abierta que cometió una infidelidad, ¿será eso violencia psicológica? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Porque, señora, depende de su pregunta o de su respuesta, el hecho que usted, por ejemplo, podría llevarla a la cárcel, no, perdón, a la carceleta mínimamente a su pareja infiel. Imagina a Marianela que me dice sí, por ejemplo. Marianela, tú tendrías la herramienta en tus manos. Muy bien, Rubria. Rubria ya está aprendiendo a identificar y me dice, doctora, dele contexto. Recuerden ustedes que como abogados no podríamos resolver casos de acuerdo a frases. ¿Cometió una infidelidad? ¿Es violencia psicológica? No. Tengo que analizar, como dice Candy, el contexto, porque no necesariamente, como dice justamente Angélica, tenemos que evaluar el contexto, porque de por sí la infidelidad como tal no sería necesariamente una violencia psicológica. ¿Y por qué? Si usted me dice, por ejemplo, la universidad que está conectada acá me dice, es uno de los daños psíquicos que más se dan, pero a ver, necesariamente la infidelidad va a conllevar a que luego de efectuada la pericia a la víctima o a la supuesta víctima va a concluir en un daño psíquico. Mire la palabra mayor y mayúscula que usted nos estaría diciendo. Recuerde que el daño psíquico como tal, esto lo va a tener que identificar. Y específicamente, si hay una afectación psicológica relacionada con los hechos denunciados, es a partir de la evaluación que hace el Instituto de Medicina Legal, ¿correcto? Y eso lo dentro del Ministerio Público. Y no es simplemente que yo voy a ver, me conta la infidelidad, entonces hay daño psíquico. No es así, señor. Además que hay que ser muy cautelosos.
¿Qué pasa si usted me dice, doctora, la infidelidad es violencia psicológica? Si usted me dice eso, significa que el día de mañana, estimados abogados, el día de hoy conectados que me acompañan en esta sesión, incluso Reader, imaginemos mañana, doctor Reader, que usted descubre una infidelidad, podría llamar, bajo la teoría que están lanzando aquí o que se está ventilando de que efectivamente es violencia psicológica, y como la violencia psicológica, estimado, es un delito como tal, porque se encuentra tipificado en el Código Penal, entonces podría llamar usted a la policía para que vengan y lo detengan en flagrancia a su esposo, a su esposa, a su pareja, a su conviviente, porque ha cometido infidelidad. Y como infidelidad es violencia psicológica, entonces, señor policía, venga, deténgalo en flagrancia y se lo lleva a la carceleta 48 horas, mínimamente. ¿Es correcto eso? Entonces, el día de mañana, todos que descubramos infidelidades, entonces llamaríamos a la policía y que se la lleve a la carceleta de manera inmediata, porque usted me está diciendo que la violencia psicológica es infidelidad, es violencia psicológica como tal. No hay más que dar y por ende venga y deténgalo. Mire usted la consecuencia de su respuesta. Entonces nosotros, señores, no podemos ser tan ligeros. Muy bien, Laurita. ¿Y quién va a analizar ese contexto de violencia? El juez. Entonces, cuando el efectivo policial va y hace una detención por ese hecho de infidelidad, estaría sometido también a las consecuencias que puede concurrir o acarrear esa detención. Y va a ponerlo más bonito, ya que ustedes están justamente en esta sesión, ya han estudiado todos los conceptos. Y aquí le vamos a dar también, Reader, en un ratito alzó la mano esta persona que sale como universidad, o el doctor que sale como Universidad Latinoamericana. Vamos incluso bajo la premisa de que usted dice que efectivamente es, y no me analizó contexto, porque si usted me analiza contexto, ahí sí podría decir, por ejemplo, un caso que se dio. Doctora, adicional a que hubo actos de infidelidad, estos actos de infidelidad, cuando la persona fue bueno, le reclamó, empezamos, así empieza el contexto, ¿no? Le reclama un hecho de infidelidad, correcto. Pero ¿qué hace la otra persona? El supuesto infiel, que por eso no es delito, señores. Bueno, no lo es. Él le empieza a decir, ¿sabes qué? Tú has generado esto, yo nunca te he querido, eres una persona así, eres asá, o incluso tú has tenido otras parejas, empieza a utilizar insultos que afectan su condición de tal. Y esa no era la primera vez que lo hacía, sino que varias veces en todo este tiempo siempre era lo mismo, yo solo estoy contigo por mis hijos, es más, la persona está embarazada, imaginemos que la víctima de esta infidelidad está embarazada, con un embarazo riesgoso, y esta persona lo que busca es darle esas agresiones verbales con la finalidad incluso de afectar al que está por nacer. Incluso ella dice, yo ojalá que te ruegues, ojalá que te calles, ojalá, porque lo único que me obliga a estar contigo es este hijo que está por nacer. Entonces, miren cómo le vamos dando contexto. O sea, no es la infidelidad como tal, sino ese contexto de sometimiento a una persona que está dentro de un ciclo de violencia, que usted dirá, doctora, pero qué fácil, porque esta mujer simplemente no decide salir del ciclo de violencia y dejarlo a este hombre, nada le obliga. Ya, señores, pero eso le pasará a usted, una mujer que está psicológicamente apta para poder determinar cuándo salir de un ciclo de violencia o no. Hay otras situaciones en las que no tenemos esa fortaleza y que incluso se ve, y usted aplicando este principio de interseccionalidad, podría darse, por ejemplo, que usted es una mujer venezolana, que no tiene documentos, que su pareja es peruana, que incluso tiene miedo que esta persona le quite los documentos y la pueda deportar a su país, incluso es una mujer que es golpeada constantemente. ¿Cuántos en la televisión vemos a estas mujeres, estos dos casos últimos que se han dado en esta semana, que el hombre ha golpeado, la arrastrado en la mototaxi y ella no ha querido denunciar? O sea, ahí no podemos establecer, oye, no, la culpa es de ella. No, señores, hay una persona que está sometida a un ciclo de violencia. Y pese a que existe agresión física y agresión psicológica, no quieren salir del ciclo de violencia. Puede ser que existe, por ejemplo, algunos componentes de vulnerabilidad, como personas dependientes detrás de ella, hijos, estado de pobreza, sometimientos, condición incluso de discapacidad, entre otros. Muy bien. Entonces, estimado Reader, no sé si le permites la palabra al señor Universidad Latinoamericana. Sí, doctora, tiene que cambiar su nombre en lo que es el Zoom para darle pase también al audio.
Puede continuar, doctora, mientras cambia su nombre el Muy bien. participo. Y justamente, gracias, Reader. Y justamente Alessandra Olivares nos dice, doctora, justamente la dependencia y el sometimiento, qué importante analizarlo para poder ver si se emite o no una medida de protección. Entonces, señores, ustedes no se queden solamente con los hechos de violencia, sino analicen los contextos. Y dentro de ese contexto podría establecerse, como dice Patti, por ejemplo, un componente de vulnerabilidad para utilizar los términos correctos. Sobre todo, señores, porque ustedes la clase pasada han visto ejes para identificar niveles de riesgo. Y dentro de los ejes para identificar el nivel de riesgo está la condición económica, la relación de dependencia, la diferencia de edades entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, la discapacidad, si es que hubiese alguna persona en el sujeto pasivo que tiene alguna discapacidad, el tema de la migración irregular, por ejemplo, el que tenga alguna enfermedad también, que tenga, por ejemplo, que sea una persona seropositiva, que tenga un cáncer, entonces va a conllevar a un espacio de decir, no, si yo no tengo a esta persona, por más que me golpee, yo no podría realizar mis actividades con normalidad como he venido ya dentro de este ciclo. Entonces, señores, es muy importante analizar esos contextos y eso es lo que a usted le va a conllevar emitir la medida de protección. Muy bien. Entonces, mientras que se alista uno de los compañeros, le voy a pedir a uno de ustedes ya para empezar con las diapositivas específicas del caso de hoy, que es, ya recordamos el primer filtro que es el ámbito de protección, y usted tiene claro que es sujeto pasivo, mujer durante todo el ciclo de vida, y tiene claro usted en el caso de integrantes del grupo familiar, no solamente porque tenemos la misma sangre o tenemos el mismo vínculo, sino adicional a eso establecer algún tipo de relación dentro de él. Muy bien. Entonces ya usted una vez que hizo el primer filtro, luego ya utiliza los conceptos aprendidos respecto a la identificación de los niveles de riesgo. Por ejemplo, usted identificó un nivel de riesgo leve, usted identificó un nivel de riesgo moderado, usted identificó un nivel de riesgo severo, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del denunciado. Recuerde usted que esos son los dos ejes que tiene que manejar muy bien. Y lo manejó muy bien. Correcto, los dos ejes, ya tiene usted su nivel de riesgo. Ahora sí vamos con lo que me toca a mí, con la carnecita. Doctora, yo ya tengo el nivel de riesgo. ¿Qué hago? Tengo que establecer un nivel de correspondencia de lo que es el nivel de riesgo que usted encontró con el tipo de medida que usted va a emitir. Ese tipo de medida que usted va a emitir no puede ser, por ejemplo, imaginemos que usted identifica un riesgo leve y usted como medida adicional a las medidas genéricas dicta retiro del hogar. ¿Es coherente eso? Es más, es un primer hecho. ¿A qué, doctor? En el tema de violencia, ¿va a esperar usted que sea 3, 4 veces para que recién dicte retiro? Las reglas han cambiado. Entonces, hoy vamos a conversar sobre eso. Señores, artículo 16, si por favor alguien le puede dar lectura. Levantando la manito. No hay nadie conectado, doctores. Ahí está. Milagros. Y bien, ya estamos con 400 participantes. Qué bien, chicos, y doctores, que este sábado sea bastante productivo para ustedes. Es importante, como les digo, todo lo que hemos venido conversando aquí está en las diapositivas. Ahora no las estoy pasando porque estoy haciéndoles que recuerden, pero todo lo que estamos conversando, tanto los niveles de riesgo, los ejes para identificar, todo eso, señores, están en diapositivas bastante sencillas para que ustedes puedan adquirirlas con la inscripción en este curso. Muy bien, entonces vamos a darle si me permite, Reader, Sí. Muchas gracias, ¿correcto? doctora. Y eso que solamente estamos en 2 grupos nada más, doctora. Así que estamos en tendencia en estos momentos. A nuestros estudiantes también que están en Facebook, por favor, sigan compartiendo la transmisión para llegar a muchísimos más. Y ya tenemos un nuevo número de celular que ya les dejé en estos momentos. Disculpe, doctora. No se Ahorita, preocupe, también es importante que nos des el número de celular porque por ahí me comentaron también que querían inscribirse y estaban, ahí está. Entonces, el nuevo número de celular, señores de Udiápolis, es el 967-848604. Muy bien, muchas gracias, Harry. muchas Bien, gracias, doctora. Estimada Laurita, ahora puedes interactuar con nuestra docente, la doctora Tania Bocanegra. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenida. Sí, buenas tardes, doctora Tania. Vamos a buenas empezar tardes. con el artículo 16, que es el proceso especial. El Correcto. proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente. A.
En caso de riesgo leve o moderado identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 48 horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia la emisión de las medidas de protección y cautelares requeridas que sean acordes con las necesidades de la víctima. B. En caso de riesgo severo Ahí identificado está. de Todavía, valor. todavía estás. ¿Mm? ¿En cuál estás? En el ¿En artículo el 16, A? en el A, sí. Ah, ya, correcto, correcto, correcto. Sí. Ya, doctora. Ya ahora me toca decir la B. En caso de riesgo No, severo. te faltó un pedacito, Reina, por eso Ah, decía, te faltó ese pedacito que está en fucsia, por eso yo decía, te pasaste en caso no lo que puedas. pasa es que como yo ya tengo, doctora, el otro descargado, no me sale esa partecita, disculpe. Entonces la leo entonces por su diapositiva. Dice, Correcto. ¿Qué? ¿Tú tienes otra ley? ¿Cómo es eso? Me asustas. La única ley es esta y el artículo modificado del artículo 16, tal vez tú me estás leyendo el del texto único ordenado. Yo te aquí estoy tengo, leyendo. doctora, el de la ley número 3036-4, ley para prevenir, sancionar y No, erradicar la no, 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 violencia no, no, contra no, las no, mujeres. pero por eso hay que estar atentos, estimada Reina. A ver, ¿qué dice en la diapositiva en la parte de arriba? Ley 31, 7, 15. Señores, el día de hoy ustedes han sido convocados a esta capacitación y la importancia de que usted y que también de la señorita pueda haber leído, Laurita, lo que decía el artículo anterior. Mira, Laurita, qué peligroso y qué importante también que estés en esta clase, porque hoy vas a aprender que ese proceso especial, como lo has leído, ha cambiado, señores. Ese proceso especial, como tú lo has señalado, ha sido modificado. Y la modificación, Laurita, se ha dado es el año pasado, en marzo del 2023, con la emisión de la nueva ley, señores. Usted cuando va a ir a audiencia no puede ir solamente con su texto único ordenado de la 30364. Usted tiene que ir de la mano con su 31715, porque eso es lo que Udiápolis quiere, que usted esté capacitado con las normas actuales. Esta norma 31715 ha cambiado el proceso especial. Ya no lo trabajábamos como lo trabajábamos antes. Ahora te establece en qué casos sí vas a dar audiencia, en qué casos no vas a hacer audiencia, y te va a decir si tienes o no la posibilidad de prescindir la misma. ¿Correcto, Laurita? Ya, doctora, discúlpeme, ya la encontré, aquí está ya, como la ley Más allá, 31715. Laurita, correcto, Laurita. Lo que sí quiero que quede claro con tus compañeros es que la importancia, Laurita, de tener esta capacitación, porque mira, qué importante que tú vayas a una audiencia y tú vayas con las reglas de lo que ha sido ya modificado el año pasado. Lastimosamente no ha tenido un nivel de incidencia a nivel de todos los estudiantes o abogados con la última modificatoria. Entonces usted ya va en un espacio de, tal vez, no sé cómo decirle, pero ya no va con ese ánimo de ganador, porque podría ser que el juez podría justamente entender que usted está bajo unas reglas que ya no son las que se aplican. Entonces, incidamos en esto y que nos quede esta experiencia para tener claro que ya se modificó, señores, la ley 30364. Por favor, ninguno de mis 400 conectados puede hablarme de un proceso especial a partir de una ley que ya no se encuentra o que se encuentra modificada en este proceso especial. La nueva regla, señor, olvídese usted, porque por eso yo le decía, usted si no asiste a la clase de Udiápolis, lo que va a hacer para su examen es buscar en el Internet. Y en el Internet le va a salir el que no está actualizado. ¿Por qué? Porque el texto único como tal no le sale la modificación. O incluso usted le va a decir cuál es el proceso del proceso de medidas de protección y le va a salir hasta el 1470. Y el 1470 ya sabe usted que ya no se aplica. Entonces, la importancia de la atención absoluta en la clase de hoy. 31715, por favor, si nos permite Laurita, ahora sí, leer lo que es el artículo 16, por favor, modificado Sí, ya. sí, doctora, ya está modificado. El artículo 16, proceso especial. El proceso especial de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente. A. En caso de riesgo leve, moderado o severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 24 horas contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve, priorizando según el nivel de riesgo en audiencia de la emisión de las medidas de protección y cautelares requeridas que sean acordes con las necesidades de la víctima, salvo en el supuesto de riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia. Ahí, B. pausa.
Ay, Pausa, pausa. A ver, muy bien, Lorita, muchas gracias. Contigo mismo, de lo que has leído. Y también le invito a todos los participantes a que puedan interactuar y ayudarnos, tal vez, entre nosotros. Señores, pregunta la más sencilla. Usted sabe que yo voy de lo sencillo a lo un poco más complejo. Primero, si usted identifica, aquí dice en el artículo 16, un nivel de riesgo leve, moderado o severo, usted igual tendría que emitir dentro de las 24 horas, ¿correcto? Eso no hay ni pregunta, eso está clarísimo. Doctora, que no se emitan en todos los despachos dentro de las 24, claro, por el tema de la carga procesal. Resulta esta exigencia de 24 horas casi solo para los sexuales porque es imposible, inmanejable con la cantidad de carga. Bueno, pero eso le pueden dar a usted tal vez como parte de su entrevista. Bien, pregunta. El riesgo leve, moderado o severo va a ser determinado únicamente, usted ha dado lectura al artículo 16, por la ficha de valoración de riesgo, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Y aquí les voy a buscar la diapositiva. Está todavía, algunos me dicen sí, ¿no? ¿Qué dice Laurita? Tal vez tienes que darnos una opinión al respecto. la Y ahí pregunta, doctora, que usted me hizo es sobre si hay, ¿cómo se y la dice? ficha de valoración de La riesgo es ficha la de que va a valoración. determinar, es el único, lo único que va a determinar el nivel de riesgo. Sí. Tanto leve, no, en el caso de riesgo leve, moderado, severo, usted me está preguntando si hay valoración de riesgo, claro. Mis A ver, compañeros. acá me están leyendo, estoy leyendo. Mira, Lisette nos dice una respuesta bastante adecuada. Señores, miren, aquí en esta diapositiva que la ven ustedes aquí, justamente les he puesto cómo llenar de manera correcta la ficha de valoración de riesgo. Correcto. La ficha de valoración de riesgo, señores, ¿qué es? Es ya algunos te han ayudado, es un instrumento. Muy bien, es un instrumento. Aquí dice incluso, ahí está, en la diapositiva, la ficha de valoración de riesgo es un instrumento que lo va a aplicar a algunas instituciones, ¿correcto? Es un instrumento. Y usted dice que es un instrumento. ¿Significa que va a ser lo único que me va a determinar a mí el nivel de riesgo? Muy bien, Rosario, Lilia, Brigitte. No. Claro, porque es uno de los instrumentos. O sea, tú te imagines, señores, es más, hasta para sus entrevistas. Cuando le digan, pero si la ficha de valoración de riesgo es lo único que va a medir el nivel de riesgo, sino para qué, como dice María Benavente, para qué los jueces van a necesitar otros instrumentos, para qué tenemos el informe social, para qué tenemos el informe psicológico, el informe del equipo multidisciplinario, la propia declaración de la víctima, la declaración si es consistente en audiencia respecto a lo que dijo en la policía, a nivel policial, los testigos tal vez, si es que se solicitaron, el reconocimiento médico legal, como dice Catherine, por ejemplo. Entonces tienes que revisar los demás instrumentos para que tú puedas determinar cuál es la entrevista. Tal vez dice Lisette con el niño adolescente, con tal vez incluso alguno de los hijos que estuvieron presentes el día de los hechos. Entonces, no va a ser tu único instrumento. Y la pregunta que dice Jaime es una pregunta y totalmente importante. Te agradezco tu participación, estimada Laurita. Vamos a darle oportunidad a que otro más de los conectados, porque siempre redes nos dicen, doctora, nunca me lograron dar opción de mano. Aquí le vamos a estar haciendo esto paulatino, ¿no? Para poder darle opción a todos, si me permite, Reader. Sí, doctora. Ya saben, estimados participantes, tienen que tener activo su cámara. Tenemos a Juan Carlos, doctora, quería intervenir. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pero antes de su intervención de Juan Carlos Reader, vamos a hacerle una preguntita de la ficha de valoración. Entonces, Juan Carlos, ya sabemos que la ficha de valoración no es el único instrumento, ¿verdad? Pero tus compañeros han lanzado una pregunta y dicen, ¿quiénes son las instituciones encargadas del llenado de la ficha de valoración de riesgo o cuál es la institución que llena la ficha de valoración de riesgo? Juan Carlos, a ver, adelante.
Estimado Juan Carlos, levanta su manito, ahí está. Puedes activar tu audio. Adelante, Juan Carlos. Estimado Juan Carlos, adelante. Sí, sucede que no me aceptaba. Mis saludos ante todo, doctora, ¿no? Por la brillante exposición que está dando el día de hoy, ¿no? Bueno, en lo que corresponde a la pregunta, los únicos autorizados para llenar la ficha de valoración de riesgo, bueno, son la policía, ¿Ya? la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es Ministerio de la Mujer o Poblaciones Vulnerables. Eh, bueno, lo que corresponde por experiencia propia, siempre se han adoptado esas posiciones y a razón de ello, la violencia o las personas, por lo general mujeres que acudían al centro de emergencia mujer, era el admisionista conjuntamente con el psicólogo quien llenaba la ficha de valoración de riesgo y sucede que valoran ¿cómo se llama? La violencia que ha sido de alguna u otra manera generada, ¿no? Por, por la causa, por alguna razón. Y esta ficha iba, ¿cómo se llama?, a ser llenada para efectos de tomar conocimiento de que efectivamente existe una violencia en contra de una mujer que A ver, tiene que... ya, a ver, Tiene, Juan Carlos, vamos por partes, porque tenemos poco tiempo y la pregunta era sencilla, era, ¿quiénes son los encargados? Y tú nos has dicho uno hasta ahora que está bien, que es Policía Nacional. Ahora, señores, he estado poniendo caritas en las respuestas de los doctores que están escribiendo. Señores, pregunta, el señor Juan Carlos, el doctor Juan Carlos nos dice que el Ministerio de la Mujer puede llenar ficha de valoración de riesgo. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? eh, doctora, el Ministerio Público, me acabo de acordar, ¿no? El Ministerio Público Muy bien. Ministerio Público, sí. Ministerio de la Mujer. Centro de Emergencia Mujer, ¿puede llenar o no? Los que están postulando al CEN tienen que tener clarísimo eso. Y la respuesta es contundente que no. Ivonne ahí nos pone que sí, pero ya le estamos poniendo ahí su carita enojadita. No, es no, ¿correcto? Señores, el Centro de Emergencia Mujer no llena ficha. Lo que hace es una ficha específica para tener una antecedente de la víctima, pero esa no es la ficha de valoración. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Tal vez tengas alguna pregunta. Sí, doctora, se presentó una situación en donde se le Casos otorga... no, preguntas Sí, sí. Casos no. caso- ¿Se puede? Casos no, preguntas sí, porque los casos yo no podría analizar un caso en una clase de 2 horas, porque un caso implicaría incluso un adelanto de criterio. Así que si es una pregunta que de tu caso tú dices, ah, doctora, mire, aquí se llenó la ficha de valoración por un centro de emergencia mujer, ¿correspondería o no? No corresponde. ¿Otra pregunta que tú tengas al respecto? Estimado Juan Carlos, puedes realizar tu pregunta a través del chat, se te da la posibilidad. ¿Algún participante que quiera interactuar puede levantar su manito con nuestra docente siempre, ciñéndose a los lineamientos, ya que nuestra docente es magistrada y no puede pronunciarse ante ningún caso particular ya mencionado desde el inicio de clase? Adelante, doctora, puede continuar con la sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Y efectivamente, cuando, por ejemplo, Brian y Daniela nos dicen, doctora, y los centros de salud están llenando ficha, miren, a veces nos podemos equivocar, porque eso viene en las preguntas. Señores, ficha de evaluación de riesgo, y acá está la diapositiva para ver quién llena la ficha. Aquí está. Ahí la tienen claramente. Yo les había dado, sino que la cambié rapidito para que no la vean. Pero en la parte de la derecha, en la parte de arriba, dice, ¿quién puede llenar? Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Nadie más. No hay centro de emergencia, no hay centro de salud, no pueden emitir ellos, porque los únicos autorizados como institución es la ficha. Y ya usted sabe que la ficha no es obligatoria para determinar mi nivel de riesgo, sino es uno de los instrumentos para determinar. Hasta ahí hemos terminado la primera parte del artículo 16. Ahora, la segunda parte del artículo 16 indica, bueno, lo que había leído ya nuestra amiga Laurita, nos dice, efectivamente, se va a evaluar el caso y se debe realizar en audiencia. Pregunta para mis conectados y también si por ahí alguien quiere levantar la mano y responder de manera correcta la pregunta. Señores, si yo identifiqué un nivel de riesgo
ya a partir de mi instrumento de ficha de valoración, pero también puede ser que por ahí actúe algunos otros instrumentos. Necesariamente, si yo identifico un nivel de riesgo severo, ¿realizo o no realizo audiencia en el severo? ¿Convoco como juez a audiencia o no? Si identifiqué un riesgo severo. ¿Qué dicen? A ver, vamos a leer, ¿qué dicen? George quiere levantar la mano y quiere dar su apreciación. O no sé, a ver, Reader, tú que lo manejas más ahí, ¿quiénes están levantando? Tenemos a George, pero no tiene activo su Cámara. cámara. Entonces doy pase a Denise. Denise, buenas tardes. Adelante, por favor. Denise. Doctora, buenas tardes. Como usted señalaba respecto a un nivel severo, se indica básicamente que hay una calificación entre 28 y 42 puntos, ¿no? De la ficha de valoración de riesgo. Por lo tanto, es un riesgo inminente de muerte para la víctima. Entonces, la medida de protección que se va a dictar, ¿Convoca al audiencia ser o no convoca urgente, audiencia? Estimada amiga, ¿perdón? la pregunta es, ¿convocas audiencia cuando en la ficha de valoración de riesgo dice severo, sí o no? No. No se convoca. Se otorga, Cato la medida. manera directa. Muy bien. A ver, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiere intervenir sobre lo que ha dicho la doctora? Tal vez alguna postura diferente. Tenemos a un participante, como ya han hecho mención, Laurita justo le respondió por el chat. Tienen que tener activo su cámara, si no sabemos quién es. Cámara. Entonces, si no, voy a dar respuesta yo. Mire, lo que dice la doctora ha señalado de que debería, si la ficha, mire lo que nos dice la doctora, dice, si la ficha de valoración de riesgo nos da un monto específico para severo, la medida tiene que ser dictada de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay riesgo de muerte. Normalmente, en el punto de la pregunta 8, 9, por ahí, establece la amenaza de muerte, con qué incluso objeto podría generarse esa amenaza de muerte y por ende tiene que ser dictado de manera inmediata. Señores, pero ustedes les he hecho leer primero, Laurita, textualmente lo que dice. Señores, lo que está en fucsia, ¿qué dice ahí? Salvo en el supuesto de riesgo severo, donde el juez, ¿qué dice ahí? ¿Dice debe o dice puede? Puede prescindir. Entonces, Laurita nos dice, doctora, pero resulta ilógico, porque si la ficha de valoración de riesgo dice amenaza de muerte, ¿usted para qué va a lanzar audiencia? Señores, por eso es mi nivel de análisis. Si yo identifico que hay un riesgo para mí de los actuados, no solo por lo que dijo en la ficha, sino porque recuerda que la ficha es uno de los instrumentos. ¿Qué pasa si en la propia declaración de la víctima, que me da mayor contenido, me dice, doctora, yo estaba caminando, ya he tenido episodios en los que él me ha venido siguiendo, o esta persona me ha dicho incluso que me va a aventar al río, al canal, a la pista, o lo que fuese, o ya hay un carro que me viene siguiendo constantemente, yo he verificado que ese carro corresponde a esta persona, etc., etc., dentro de un contexto en el que yo, más allá de la ficha de valoración de riesgo, identifico que hay un nivel de riesgo severo, entonces ahí prescindo de la audiencia. Pero yo no estoy obligada. ¿Y por qué pasa esto, estimada amiga? Yo tenía el caso hace unos días de una ficha de valoración de riesgo que sale riesgo severo, señores, pero el contexto en el que dicta, o sea, se nota que ella a la pregunta, ¿tiene miedo que en algún momento le pueda atentar contra su vida? Sí. En los últimos tiempos la violencia ha incrementado? Sí. Entonces tú das sí, sí, sí a una ficha de valoración de riesgo, pero cuando lo contrastas, ese sí que tal vez fue mal llenado o tal vez el efectivo policial no ahondó en ti, no te hizo las preguntas de manera correcta para que tú las entiendas, porque en tu cabeza tú dices, ¿piensas que te puede matar? Sí. ¿Con qué objeto te puede matar o ha tenido una amenaza? ¿Con qué objeto? Entonces a veces no concuerda con la propia declaración, y en la declaración, en las preguntas que se te hacen en la declaración. Y en la declaración indica que tuvieron una discusión por la pensión alimenticia, por ejemplo. Entonces, señores,
¿Necesariamente tengo que prescindir de audiencia ahí? Por eso la pregunta aquí, sobre todo, era que en el riesgo severo, tú no necesariamente tienes que prescindir de la audiencia. Aquí dice puede, señores. O sea, no se vayan a equivocar en la pregunta, porque puede venirle eso, y es puede, no debe. Y ojo, peor si hemos analizado que la ficha de valoración de riesgo es un instrumento, no es determinante para el tipo, para el valor, para el nivel de riesgo que vas a identificar. Puedes echar mano de algunos otros instrumentos, ¿correcto? Pero si de la actuación policial tú identificas que hay un nivel de riesgo que puede conllevar a una amenaza de muerte inminente, entonces no demoras más, como en el caso de las violencias sexuales. Muy bien. Entonces, vamos aquí a establecer acá en esta diapositiva. Acá, por ejemplo, les he señalado cómo pueden llenar su ficha de valoración, el puntaje, y recordar que lo que busca el ámbito de protección es justamente, dentro de todo este ciclo, establecer primero que se derive a un juez competente el hecho de violencia y que automáticamente se van a activar dos ámbitos: el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Y Edgar nos habla de pruebas. Estimados, recuerda que en el ámbito de protección, incluso no necesariamente tenemos que tener pruebas, estimado Edgar. Puede ser que esa declaración sea contundente, pero nos implicará un nivel mayor de motivación para los jueces, ¿correctos? Y lo que nos dice Claudia Mireya es el indicio razonable, doctora. Pero ahora, Claudia, te voy a llevar un poco, siempre cuando me comentan, les llevo en esos contrastes, a partir de la modificatoria con la 31715, ya no todo es indicio razonable, ¿ah? Vamos a ver algunas cosas que ya requieren espacios de acreditación. Y aquí va justamente lo que les venía señalando. A ver, vamos de nuevo a la ley. Siempre retomamos la ley y regresamos. ¿Quién me ayuda con cámara activada a leer el artículo 22? Muy bien, ¿cómo estás, estimado Eduardo Vargas, ¿no? Creo que es Reader, no sé, tú me das el Sí, check. sí, doctora. Estimado Eduardo Vargas, qué gusto saludarte. Adelante, por favor, puedes activar tu audio. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Voy a dar paso a la lectura, ¿ya? Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección. Número 1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo en caso de riesgo severo acreditado, reincidencia, violencia física, independientemente de que en quien recaiga la titularidad del inmueble donde se ejecutan las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. Correcto, hasta ahí nomás, estimado Eduardo. Hasta ahí de lo que has leído empieza ahora las ricas preguntas. Muy bien, pero ya usted es un caserito con nosotros, lo conocemos ya, Eduardo. Ya casi nos vemos en las clases, así que ya Eduardo va a dar respuesta correcta. Muy bien, Eduardo, con fe, Eduardo. A ver, nos vamos al riesgo, estábamos en el retiro del agresor, ¿verdad? Y estábamos ubicados acá en el nivel de riesgo severo, porque de lo que leíste decía en el caso del riesgo severo, ¿verdad? Eduardo, y cuando leíste esta medida de protección que se tiene que emitir, porque tú sabes que puedes emitir varias medidas de protección, ya incluso creo que acá tengo una diapo donde detallo todas las medidas de protección que se pueden dictar. Acá está, mira, por ejemplo. ¿Qué medidas tenemos? Ahí está. Inventario. Ah, no, estas son las medidas cautelares. A ver, vamos ahí está. Ahí está, por ejemplo, Eduardo. Tienes todititas esas medidas que puedes dictar. El impedimento de acercamiento, el de retorno, el de tratamiento psicológico, el reeducativo, la prohibición de retirar a las personas del cuidado de otros, prohibición de comunicación. Pero nos estamos yendo a la primera medida, a la de más alto impacto, Eduardo, a la que satanizada casi esta medida, que es la de retiro de la persona agresora, o en todo caso tú ya sabes que nosotros hablamos de denunciados, no de agresores, porque todavía esa En persona un denunciada proceso. está
En un proceso. Entonces vamos a hablar de proceso penal que lleve a una sentencia condenatoria, ¿correcto? Vamos a retirar. ¿Qué necesitamos como abogado, tú, Eduardo, para dictar esa medida de retiro? Primero, ¿qué tipo de riesgo tendríamos que identificar? Severo. Severo. O sea, en un riesgo leve, por ejemplo, Eduardo, yo podría dictar una medida de alto impacto como es la de retiro del agresor. Me parece muy gravosa. Me Correcto. parece Y tú muy sabes, gravosa. ¿por qué? Porque en el ámbito de protección nosotros tenemos criterios, estimado Eduardo, para emitir medidas. Y dentro de ese criterio, uno de los principales criterios, por ejemplo, es el de la proporcionalidad, el de razonabilidad. No es muy bien, Claudia, no es proporcional, doctora. Y acá justamente tengo la diapositiva. Ahí está, mira, Claudia. Bonito para ustedes, bien hechicitas las diapositivas para que usted ni se confunda. Ahí están los criterios. Doctora, en primer lugar, esa medida de retiro ante un riesgo leve no me parece, como dice en el punto A, Eduardo, ni idónea ni congruente. ¿Qué gano yo, doctora, retirándolo del domicilio a una persona que establece un nivel de convivencia, que tal vez tiene integrantes del grupo familiar, y que yo he revisado en el eje de vulnerabilidad y de peligrosidad, no tiene hechos anteriores de denuncias de violencia, no amerita un nivel de peligrosidad elevado para que incremente su nivel de vulnerabilidad de la víctima? Entonces, me parece que esa medida no tendría que ser proporcional, razonable, idónea, congruente con el hecho, y no resulta esa medida. Más bien, utilice usted otra medida. Otra medida como, por ejemplo, podría ser la prohibición de volverse a realizar los hechos de violencia, prohibición de ejercer represalias, los tratamientos psicológicos que van de cajón, pero lo que nos limita un poco es el hecho de la medida de retiro. Eduardo, tú me estás dando respuesta y me dices, doctora, no me parece congruente, no me parece idóneo, no es razonable, no es proporcional, según los criterios para emitir las medidas de protección. Correcto. Ante un nivel de riesgo, ojo, severo, sí podría. Eduardo, ¿pero es un simple severo? ¿O qué nos dice esa ley 31715, adicional a que sea solo un riesgo severo? ¿O en todos los severos tú podrías establecer retiro? O sea, tú identificas nivel de riesgo severo, entonces le doy retiro. Hay una palabrita, y te la voy a refrescar aquí, que le he puesto con color. Ahí está con verde, Eduardo. Acreditado. ¿Qué dice Eduardo? Riesgo severo Acreditado. acreditado. Que se acredite el nivel del riesgo severo. Es Correcto. importante que se logre acreditar el riesgo, Para el que nivel de tú, riesgo severo. ¿para qué? Para que tú emitas esa medida. Doctora, y para emitir la medida de terapia psicológica, ¿tengo que tener el riesgo severo acreditado? Pregunta, Eduardo. Perdón, Para dictar, la última. para dictar una terapia psicológica, un tratamiento reeducativo, una prohibición de volver a hacer los hechos, ¿tendría que ser un severo acreditado? No, doctora, no. Bueno, a mi criterio no, porque Ni se siquiera severo, trataría, podría ser no, leve, incluso. claro, porque se Podría ser leve, trataría, yo le puedo dictar. La sí, acreditación, ¿a qué está supeditada, Eduardo? La acreditación está supeditada a que tenga que ser un retiro, porque es la medida de más alto impacto. más Ahora, gravosa, como le dije en su momento. vamos, muy bien. Ahora, Eduardo, ¿y el espacio de acreditación es lo mismo que hablar de indicio razonable? Porque tú en el ámbito de protección, para emitir medidas de protección, hemos venido enseñando que hablamos del indicio razonable. Pero si yo quiero utilizar la medida de retiro, ¿bastará el indicio razonable, Eduardo? No, yo creo que no. Yo creo que no, Correcto, doctora. correcto. Ya pasamos y dejamos atrás, y es por eso, señores, la importancia de esta ley 31715. Ya no más indicio razonable para la medida de retiro. No se vaya a equivocar usted y me quiera pedir a mí acreditación para emitir otra medida. Claro. Sola para esa medida, porque es la de más alto impacto. Otra pregunta, Eduardo. Ante un casito chiquito,
Eduardo, tú muy amable, le permites a tu hijo, imaginemos que fuiste padre muy joven, Eduardo, fuiste padre muy joven, y tienes tu hijo que tiene ya una persona con la que quiere tener su familia. Pero las necesidades económicas a veces, o el inicio de una relación, tú le dices, hijito, ven y vive en el segundo piso. Te doy ese espacio. Pero resulta, Eduardo, que tu hijito tal vez no tuvo algunos problemas, conflictos con su pareja, y termina su pareja de tu hijo denunciándolo por violencia psicológica. Su ficha de valoración salió severo. Adicional a eso, por ahí se hizo un contraste de otros medios probatorios. Había habido incluso amenaza de muerte. Estaba prácticamente acreditado ese nivel de riesgo. Prácticamente, porque todavía ese no es ámbito de sanción. Entonces la juez dicta retiro del agresor. ¿Podría retirar a tu hijo del segundo piso de tu casa y dejar a la pareja de tu hijo en el segundo piso, donde tú pagas agua del primer piso y el segundo, tú le ayudas a tu hijito luz para todo el segundo piso y le has dado ahí para que viva? ¿Qué vas a hacer tú, estimado Eduardo? Como abogado, encima que eres, ¿ah? Eres padre afectado y abogado. Como lo habíamos mencionado. ¿Podrá dictarse esa medida? ¿Se puede ejecutar esa medida? Ya, la dictas, pero ¿la ejecutas? ¿Puedo sacar a tu hijo y dejar ahí a la pareja de tu hijo porque todavía no están casados, indistintamente que estén casados o no? Bueno, ¿Se dicta esa medida? ¿Sí o no? ¿Se puede dictar o no? Doctora, yo creo que no se podría dictar. Yo creo que no se podría dictar. Pero tú mismo has leído ahí, mira, ¿qué dice? Bueno, Mira, después de violencia física, coma, ¿qué dice? El riesgo ya Olvídate del está riesgo. Yo ya te acreditado. dije que el riesgo ya identificamos, retiro, Ya está la acreditado juez ya. conoce conmigo. Ya, ya. Después de eso, ¿qué dice ahí? Coma, violencia física, coma, ¿qué dice ahí? Independientemente de... Sí, doctora, sí. Definitivamente sí. Ya, ese Independientemente es como, es el de quién titular. recaiga la titularidad del bien inmueble en este caso, del bien Correcto. inmueble. No, Ya. la medida tiene que ver con el retiro del domicilio. No tiene que ver, no se va a ventilar quién es el propietario, quién es esto, nada de eso. Ahora, agrego a tu respuesta, estimado Eduardo, que la medida no es tanto que tenga que ver con el retiro, sino la medida de retiro tiene que ver con la integridad de la víctima. Esa sería una respuesta Claro. mucho más justa. La medida de retiro tiene que ver con la integridad. Ahora, pregunta a Eduardo, y con eso ya soltamos a Eduardo. Eduardo, tú como abogado, o incluso ustedes pueden ir a un abogado y le dicen, mire, ya la doctora Tania nos dijo que está cerrado el tema porque es independientemente quién sea el titular. Pero ¿qué hacemos? ¿Se van a quedar ahí con la expareja o la pareja de su hijo arriba en el segundo piso? ¿Y ustedes? ¿Qué harías? ¿Qué harías, Eduardo? ¿Cuál sería el mecanismo legal ahí? ¿O en mi mecanismo o en la medida que yo he dictado estableció algún tipo de limitación al propietario, señores? Y Brigitte me dice, doctora, es que Eduardo no está analizando que la medida, señores, ¿en quién recae? En el que es sujeto activo y pasivo. Eduardo, ¿qué vela tenía en ese entierro? Eduardo es el propietario. A Eduardo alguien le notificó y le dijo, Eduardo, como atributos de tu propiedad, porque tú como propietario tienes atributos. ¿Estás limitado con una medida de protección a ejercer o materializar los atributos de tu propiedad? Hasta ese punto no ha llegado. Nuria dice, simplemente él es el propietario y como propietario tú puedes. ¿Qué puedes hacer como atributos de la propiedad? ¿Podrías disponer, alquilar, disponer, claro. todo? Entonces, señores, Claro, no se etcétera. confundan. En los asesoramientos que ustedes brindan como parte denunciada, van a tener claro eso, pero tú puedes hacer uso de tu propiedad como tú desees. Pero lo que tú no puedes hacer como propietario y como padre es volverlos a traer a vivir juntos a los dos arriba en tu casa. Porque tú decís, yo soy propietario, entonces yo dejo pasar a mi hijo al espacio donde vive la víctima. Ahí sí tú no puedes hacer eso.
¿correcto? Incluso Juan Carlos dice, yo le podría avisar al juez de que ese espacio no es el lugar convivencial. Bueno, pero Juan Carlos, recuerda tú que la prohibición que se te ha dado es retirar de lo que se entendió que hubo una acreditación, Juan Carlos, de que era el hogar, por eso lo retiro. ¿Entiendes? Ahora, caso distinto, señores, es, por ejemplo, en el caso de los inquilinos. A veces pasa, ¿qué pasa si tú alquilas? Tú no eres su mamá, su papá, ni nadie. Tú alquilas. ¿Acaso porque tú alquilas y se va retiro del hogar de este señor, significa que la señora se va a quedar ahí sin pagarte renta y que no lo puede sacar por ningún motivo? No existe una limitación a un derecho de propiedad, señores. Lo que está dando es una medida específica y es por eso que dentro de lo que significa criterios de la emisión de la medida de protección es específicamente a la identificación del sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Qué tiene que ver ahí el dueño de la casa? ¿O qué tendría que ver ahí y vamos nuevamente a los criterios, qué tendría que ver ahí el inquilino? El inquilino sigue siendo inquilino. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, muchas gracias, Eduardo. Ahora, gracias, Eduardo. Adicional a eso, en la lectura que nos ha dado Eduardo en este artículo, nos había señalado que el severo acreditado. Perfecto. Pero también había habido, en esa letrita adicional, nos decía que podía darse la reincidencia, ¿recuerdan ustedes? Y la violencia física. ¿Quién levanta su manito y nos dice que es reincidencia? A ver, ya eso incluso los que ustedes ya están listos para dar los exámenes, están listos para defender en audiencia y decir, doctora, esto está correcto, esto no está correcto. Yo les voy a poner un caso específico de audiencia. Yo les voy a poner en audiencia cómo es que usted puede defender si es que es abogado del denunciado. Muy bien. Incluso acá mismo les voy a hacer que los dos, como si estuviéramos en audiencia, yo soy la juez, le voy a dar palabra, a ver primero, a ver, ¿qué nos va a decir la persona que Reader nos va a identificar? ¿Quién va a poder levantar la mano? Excelente, doctora. Tenemos un participante, George, que ya activó su cámara, pero no se le ve. Estimado George, necesito por seguridad de nuestra docente también saber quién se le ve, si puedes proyectarlo muy bien. Y eso sí, y que tenga acotación también para todos nuestros participantes. Si bien es cierto, estamos en verano, pero es debidamente con su polo o camisa, ¿sí? Por favor. Estimada Stephanie, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días con todos mis compañeros. Buenas tardes, disculpe. Doctora Tania Bocaneira, es muy importante lo que usted nos acaba de decir sobre el tema de la reincidencia, ¿no? El reincidente es aquella persona que ya tiene las medidas de protección que se tienen que cumplir. Tanto estas medidas de protección deben ser cumplidas tanto para el presunto agresor como para la víctima. Deberían de cumplir siempre ambos. Entonces, empezando por ese sentido, el reincidente es aquel presunto agresor que teniendo las medidas de protección y que tiene ya la constancia de estas medidas de protección debidamente firmadas y ejecutadas por la comisaría correspondiente, vuelve a reincidir, puede ser con nuevos hechos de violencia o no está cumpliendo con alguna medida de protección, como por ejemplo... Se fue tu audio, Stephanie. Stephanie, a ver, vamos a enmarcar lo que tú nos has dicho. Stephanie, apagaste el audio. Debes prenderlo, por favor. Stephanie, y ahorita vamos a hacer una dinámica muy bonita, chicos, así que atentos. Esta dinámica casi nunca lo hemos hecho, Reader, pero ahorita lo vamos a hacer como si estuviéramos en audiencia. La señora juez aquí presente, vamos a hacer una simulación, pero de 1 minuto. El señor juez tiene este análisis del presente caso en el que la abogada Stephanie Vicente Araujo nos solicita una medida de protección, atentos a todos los conectados, nos solicita una medida de protección de alto impacto ante el nivel de riesgo identificado. El nivel de riesgo identificado es un nivel de riesgo severo y intenta acreditar ese riesgo en audiencia. Señora abogada, ¿qué medios probatorios ha traído usted para acreditar este riesgo severo? Y le voy a dar una ayudita. Ya sabe qué es. Podría ser
por el tema de la acreditación, podría ser también por el tema de la reincidencia y por el tema de la violencia física. 3 cosas para retiro, ¿correcto? Señora abogada, usted como parte de lo que ya ha señalado en ese extracto, nos indica que pide esa medida porque es reincidente el denunciado. O sea, la persona a la que usted defiende, que es la víctima, indica que el denunciado es reincidente y nos da una connotación de reincidencia y nos dice, señora jueza, usted tendría que dictar la medida de retiro del agresor porque el denunciado es una persona que pese a tener medidas de protección, las ha incumplido y pese a que ha sido válidamente notificado, incluso tengo acá la resolución correspondiente con la cédula de notificación en la que está válidamente notificado. Por eso, señora juez, solicito a usted que dicte la medida de protección más gravosa, la de más alto impacto, que es retiro del agresor. Ahora, vamos a darle el uso de la palabra al abogado de la parte denunciada, el que va a facturar, señores, al que lo van a buscar como aguja en un pajar para que pueda defender denunciados. Doctora, ¿se puede? Mínimamente usted, cuando va a tener que cobrar a su patrocinador, le va a decir, yo voy a lograr traer abajo esa medida que están solicitando, que es sacarte de tu casa. Voy a asegurarte que te podrán dictar cualquier medida, menos esa. Muy bien. Adelante, abogado de la parte denunciada. Piense usted, ¿correcto? ¿Alguien se anima a ser abogado de la parte denunciada? Si prendan su cámara, por favor, Jorge, sería excelente para que puedas darte pase. Si no, nos quedamos sin un abogado de parte denunciada. Bien, Jorge. Jorge, Muy adelante. buenas tardes, doctor Jorge Espinosa Mori. Ya usted ha realizado su acreditación correspondiente. Específicamente vamos a debatir la medida de protección solicitada por el abogado de la parte denunciante, que es retiro del hogar de su patrocinado. Ante eso, ella, la parte denunciante, ha indicado, o como parte de su acreditación, el hecho de ese riesgo severo, ha señalado que su patrocinado es reincidente. Indica que se configura dentro de este artículo modificado, artículo 22 de la ley 31715, porque su patrocinado, como efectivamente, ojo, para limitarte un poco el argumento, vemos que acá ha sido notificado con la medida de protección válidamente notificado. Tengo el cargo de notificación, yo lo he corroborado, y efectivamente, tu patrocinado ha sido ya notificado con una medida de protección. Muy bien, adelante, señora abogada. Correcto, doctora. Muy buenas tardes ante todos. Las reglas de la reincidencia no están guiadas porque mi patrocinado haya tenido ya medidas de protección y estas hayan sido debidamente notificadas. Las reglas de la reincidencia están estipuladas y señaladas en el artículo 46B del Código Penal. ¿Qué dice este artículo? Que dice que es reincidente a aquella persona que ha cumplido en todo o en parte una pena. Esta persona vuelve o incurre en un nuevo delito doloso en un lapso que no excede de 5 años, es una persona reincidente. Adicionalmente dice que tiene también la condición de reincidente la persona quien después de haber sido condenado por falta dolosa incurre en una nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de 3 años. En todo caso, señor doctora, para que se acredite la reincidencia, la abogada que está solicitando las medidas de protección debería traernos acá la sentencia judicial que condena a mi patrocinado por un delito de violencia familiar y no lo ha hecho. Y adicional a eso, ojo, porque estaba muy bien todo esto, pero tu conclusión, no solamente la sentencia condenatoria, sino que tu patrocinado, como usted mismo lo ha leído, haya ingresado al penal y que luego haya salido. Correcto. Entonces, eso, mire qué importante lo que se ha generado ahorita acá, el hecho de que el argumento de la parte denunciante se centró en una reincidencia que lastimosamente bajo el enfoque del Código Penal no sería reincidencia el hecho de que solamente haya sido notificado con una medida de protección. Entonces, bajo el argumento de la residencia quedó flojo. Usted logró, mire, algo que casi no se puede lograr, que es luchar con uñas y dientes, porque usted dice, a ver, que la parte denunciante demuestre que mi patrocinado estaba en cárcel, señora juez. Aquí en el sistema, incluso usted lo puede ver, mi patrocinado jamás ha ido a la cárcel. No ha tenido una sentencia condenatoria efectiva de pena privativa de libertad. Entonces, por la reincidencia cayó. Ahora vamos a hacer la misma dinámica, ya que ahora, muy bien, Jorge, muy bien, correcto. Ahora vamos a ver
un abogado que está, otro casito, Reader, porque me gustó, ¿ah? Vamos ahora con la violencia física. Muy bien. Ahorita no sé cuál va a ser el abogado, ustedes van a levantar la mano, pero más o menos que se encuadre. El abogado de la parte denunciante me solicita retiro del agresor o retiro del denunciado del hogar, seguimos en esa medida, porque indica que se ha identificado una violencia psicológica. Pregunta primero a ustedes, de acuerdo a lo que ustedes me responden, uno va a ser abogado y otro no. ¿Se puede solicitar retiro del agresor por violencia psicológica, sí o no? Respondan, por favor. ¿Sí o no? Por violencia psicológica, no, me dice. Muy bien, entonces, los que me han dicho no, alguien que prenda su audio, por favor. Los que me han dicho no, alguien que prenda su audio para yo darle el tamiz. Levanten sin miedo, doctores, aquí estamos aprendiendo. Miren qué importante, a veces el debate en audiencia es algo que casi no se practica, y esto es importante, aprendemos los dos. Alguien que levante su mano, anímese, que ya nos queda poco tiempo. Vamos con todo. Ahí está. Eduardo, adelante. A ver, Eduardo, vamos con fuerza, ¿ah? Bien, vamos a ver el personaje. Espérese, Doctora. déjeme darle el pase, espérese. A ver, en audiencia, la abogada de la parte denunciante ha solicitado el retiro del denunciado, su patrocinado, en razón de una violencia psicológica, a lo cual usted tendría que dar su argumento respecto de ello. Señor abogado, le doy pase, el uso de la palabra para que justifique los motivos de si debería ser amparada o no esa medida de protección de retiro de su patrocinado. Muchas gracias, señorita magistrada. En esta audiencia vamos a demostrar de que la parte contraria está haciendo una acusación, Ya no hay acusación. Yo te puedo exhortar en audiencia, señor abogado, estamos en el ámbito de protección, no estamos hablando de acusación, eso es ámbito de sanción. Aquí estamos en ámbito de protección. En todo caso, los hechos denunciados como tal. O los hechos denunciados, doctora, van contra lo que es el principio de legalidad, doctora, porque el artículo 22 dice claramente, habla de violencia física, no habla de violencia psicológica. En ese Correcto, sentido, y ahí terminamos. Listo, para mí estuvo hasta ahí su argumento. El argumento de la parte denunciada es, bajo el principio de legalidad, incluso de literalidad, no se encontraría la violencia psicológica, por ende, señora juez, solicito que no sea amparada esa medida de protección específica de retiro del denunciado. Vamos a correrle traslado ahora a la abogada de la parte denunciante, que ha dicho que sí, para que dé su argumento. A ver. Levante la mano quien dice que por violencia psicológica sí se puede emitir o sí hay la posibilidad de emitir esa medida de retiro. Levante por favor su mano y su cámara. Y hay varios que han puesto sí ahí, ¿ah? Por favor, ayúdenos para que esta dinámica funcione. Levante la mano sin miedo. Así me diga solo sí, ponga su cámara. Yo le voy a ayudar. Vamos, chicos. A ver. Lix, Rosa América, Villarreal. Nuria, adelante, Nuria. Nuria, con fuerza, Nuria. Listo, doctora, con fuerza. Bueno, yo creo que sí, porque No, para eso a ver, debe haber... un abogado en audiencia no me va a decir yo creo que sí. perdón, discúlpeme. Señora abogada, respecto de lo que ha señalado el abogado de la parte A ver, denunciante. señora abogada, respecto a lo que se ha señalado, ¿me escucha bien ahí? Disculpe. Hola. Sí, le escucho, escúchame, yo te estoy dando el enlace, espérate todavía, no repitas lo que yo digo. La parte denunciada indica que por el principio de literalidad, la violencia física, la violencia psicológica no podría ser no podría relacionarse con un retiro del denunciado del hogar, por el principio de literalidad y legalidad. Ante ello, abogada de la parte denunciante, uso la palabra. Muy bien, señora magistrada. En relación a mi patrocinada, en la pregunta que se está gestionando, pues yo creo que sí, porque ya lo... Nunca me digas que crees, corazón, mira, nunca en audiencia me digas que crees, porque en audiencia tú vienes a
señalar tu fundamento con seguridad. Entonces tú dices, doctora, ante el argumento señalado por la parte denunciada, yo considero que a tal cosa, por último, pero no creo. Correcto, sí. Laurita, a ver, tú, tengo fe en ti. Adelante, por favor. Ya que Laurita le estaba Disculpe, algunas con mis cosas. expresiones, doctor Rivas. Adelante, por A ver, favor. señora magistrada, es, como usted dijo, de si hay violencia psicológica, es que sí. Ah, no, a ver, pero escucha, tú estás tratando de defender que tu patrocinada ha sido víctima de violencia psicológica. Y como tu patrocinada ha sido víctima de violencia psicológica, tú lo que quieres es que se retire al denunciado del hogar. Pero el denunciado ha dicho, hey, principio de literalidad, no puede estar porque la violencia psicológica no está. ¿Tu argumento cuál es para que yo sí dé retiro del denunciado del hogar de tu patrocinada? ¿Cómo lo saco al denunciado del hogar de tu patrocinada? ¿Cuál es tu fundamento ahí? Que sí se puede por violencia psicológica, me estás diciendo, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué se puede por violencia psicológica? Según tu argumento. A ver, ya, vamos a hacerlo cortito aquí porque ya no nos podemos demorar mucho, pero, a ver, si el abogado me está diciendo que bajo el principio de literalidad y legalidad, señores, lo primero que vamos a derrotar ahí es que ustedes, ¿en qué estamos? ¿En qué especialidad estamos? ¿Estamos debatiendo desalojos en el ámbito civil o estamos en el ámbito de familia? Que ya el doctor Manuel Bermúdez Tapia les ha dicho, ha hablado tanto del conflicto familiar y las relaciones familiares y lo sui generis que es una relación familiar. Y cómo aquí los principios procesales civiles se caen y no son los que van a regir todo nuestro proceso. Aquí justamente la literalidad no es beneficiosa en un derecho de familia. Aquí no nos podemos decir, porque ha sido un niño víctima de 8 años de violencia de su vecino, no le doy ámbito de protección porque no está en el artículo 7. Así de literal, no puedo hacer eso. Al contrario, lo tendría que dentro de un análisis mucho más amplio, un análisis no discriminatorio, eso es lo que nos permite el derecho de familia. Entonces, eso sería tu argumento, uno de los argumentos iniciales para el hecho de que la literalidad no va a reducir o no va a limitar derechos. Ese es uno. Dos, señora juez, considero que la ley 31715, si bien es cierto, no ha expresado ahí violencia psicológica, como dice la abogada de la parte denunciada, sin embargo, sí ha expresado que se puede dar el retiro de su patrocinado ante un riesgo severo acreditado. Y la violencia psicológica que se ha ventilado en este proceso es una amenaza de muerte. Pregunta, ¿amenaza de muerte es violencia psicológica o no? ¿Podría ser amenaza psicológica o no? Entonces, señora juez, la amenaza de muerte, que es una violencia psicológica, y acá tengo los WhatsApps y los audios donde su patrocinado le dice, el día de mañana, si tú sigues ahí, acabo con tu vida, o tú vas a ser mía, solo mía y de nadie más. Prefiero verte muerta que con otra persona. Acá está el audio, señora juez, y con eso acredito el riesgo severo, suficiente con lo que dice el artículo 22. No necesita que esta amenaza de muerte se encuentre tipificada específicamente, sino dentro de lo que es riesgo severo acreditado, señora juez. Por eso considero que usted otorgue de manera inmediata, sin dilación, el retiro del denunciado del hogar, dada la peligrosidad que ya ha sido analizada como eje para identificar el nivel de riesgo severo, en este caso incluso acreditado con estos medios probatorios adicionales a la ficha de valoración de riesgo, que resulta ser un instrumento dentro de la evaluación del nivel de riesgo. ¿Correcto? Muy bien, señores. Vamos ya con las últimas diapositivas. Y recuerde que en el tema de la reincidencia, usted podría, como argumento de la parte denunciada, muy bien utilizar el ámbito penal de lo que dice la literalidad de lo que es reincidencia. Pero recuerde también que el hecho de la conducta de esta persona que incumple medidas no sería, y ahí les doy un plus para ustedes. Por eso esto va a depender, abogado, de quién quiere ser, porque lastimosamente en este mundo del análisis del derecho tú podrías utilizar otros argumentos. ¿Qué pasa con el caso de Nuria, que nos dijo, doctora, pero este señor ha estado notificado válidamente
incumple. Y no es la primera vez, tiene hasta sentencias o tiene denuncias, tiene medidas de protección con otras personas. No lo encajes por reincidencia. Esto para mí, el que tú tengas aquí la denuncia donde él está notificado con las medidas de protección y las incumple, para mí podría ser una acreditación de un riesgo severo, ¿o no? Tú estarías acreditando un riesgo severo si teniendo una medida de protección válidamente notificada, él se ríe, por no decir otra palabra con R, encima de las medidas de protección. Eso no es un nivel de riesgo severo, analizando el eje de peligrosidad del denunciado, señores. Y aquí les voy a poner la diapositiva de los ejes que es tan importante que usted lo tenga. ¿Qué dice ahí, señores? Peligrosidad del denunciado, antecedentes policiales, sentencias de violencia, incumple medidas de protección. Entonces, Nuria, con eso ya no te ibas a la reincidencia, sino te ibas por el espacio de señora juez, se encuentra totalmente acreditado el riesgo porque este señor en el eje de peligrosidad del denunciado está incumpliendo constantemente y no va a la terapia, sigue siendo ejercicio de violencia, incluso ha incrementado el nivel de violencia, empezamos con psicológica, ahora ya estamos en física, entre otras cosas. O amenazas que han sido progresivas. Señora juez, es inminente que esto puede afectar la integridad física, psicológica, sexual de mi patrocinada, tal vez, dependiendo del tipo de violencia. Es inmediato y exigible el retiro. No por la reincidencia, tal vez porque no es el término más adecuado, porque tal vez el legislador utilizó mal el término en el ámbito de protección, porque muchas veces estos del Congreso también, ¿qué le podemos exigir tanto también? Lo usaron mal el término, pero ya, no tienes ese término porque el abogado te destruyó por la literalidad del artículo, pero tú encájalo por la peligrosidad del denunciado como eje para identificar el nivel de riesgo y encájalo como riesgo severo acreditado, porque tienes una sentencia, tú misma me sacaste en el argumento, doctora, hay una decisión en la que está claramente notificado. Ahora, doctora, pero el juez conoce el derecho. Incluso, un momentito, con este juez conoce el derecho, señores. Si bien es cierto en mi ámbito de protección, yo estoy en la obligación de que lo que me dijo Nuria, tal vez no por reincidencia, yo le hubiese dado el tamiz por riesgo severo acreditado. Y claro que lo puedo hacer, pero exhortación a todos mis conectados. Señores, el día que nos toque vernos las caras en una audiencia en mi juzgado, yo a mis abogados los exhorto a que vengan preparados, uno, en lo que es ámbito de protección. No me vengan como abogados penalistas, vénganme como abogados especialistas en ámbito de protección. Si adicional conoces el tema penal, qué éxito contigo. Pero para mí, me puede ser un abogado de familia muy bueno, pero que conozca ámbito de protección. No necesito que seas abogado penal para que me vengas a impresionar. Yo los exhorto. Y si en audiencia no están preparados, señores, yo, así como me ven toda suavecita, en audiencia se remite copias al colegio de abogados para que, obviamente, si tienen habilitada una colegiatura, entiendo que hay una preparación mínima. Aparte que delante del patrocinado se le hace la exhortación al abogado que utilice los términos correctos y jurídicamente correctos de supervisión. He tenido justamente hace unos días una audiencia en la que lastimosamente ni el abogado de la parte denunciante ni el abogado de la parte denunciada han estado a la altura. Sin embargo, yo, de todas maneras, como el juez tiene que proteger a la víctima, recuerda todo el principio pro víctima como tal. Entonces, indistintamente de sus argumentos, pero hay que ser también sensatos. Si asumimos un patrocinio, tenemos que estar correctamente, primero, conocer el ámbito de protección. Yo iría a usted en este diplomado, incluso si usted accede al paquete completo que Reader les está ofreciendo, todo desmenuzado desde el 1. Señor, usted tiene que saber ámbito de protección, tiene que saber niveles de riesgo, tiene que saber ejes para identificar el niveles de riesgo, tiene que saber criterios de proporcionalidad, de integralidad, de variabilidad. Y con esto voy a terminar ya casi esta conferencia. Señores, ¿qué pasa si les pasó el plazo para apelar? Ya usted se fue a audiencia, tal vez tuvo un mal patrocinio, etc., etc., ya. Se me pasó el plazo, doctora, para apelar la decisión de la medida de protección. ¿Qué hago? Y viene a buscarme un nuevo cliente. Me dice, señor abogado, yo sé que usted se capacitó en Udiápolis, así que yo quiero que usted me saque de este problema. La vamos a luchar en segunda instancia, tú le dices. Pero te dice, pero doctor, por 2, dice Rosario. Pero se me pasó el plazo, Rosario. ¿Qué haces, Rosario? ¿Tú qué le dices? Espérate que ya va a caducar tu medida. Espérate que ya va a prescribir tu medida. ¿Qué le dices a tu patrocinado?
O le dices, tal vez ya no va a pasar nada porque las medidas de protección no caducan, no prescriben. Así que lo siento, ya no me busques nunca más. Perdiste un cliente, Rosario. ¿Cómo lo ayudas, ah? ¿Cómo lo ayudas si se te pasó el plazo de apelación y las condiciones incluso vienen y te dicen, doctora, mire, yo ya regresé con la víctima, con la supuesta víctima, ya estamos bien, estamos yendo a terapia, nos hemos entrado a la iglesia, somos de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer, los dos somos pastor y pastora, ejemplos, dos de familia, ¿qué hacemos? Y tú, muy bien, Vanessa Paredes, muy bien. Galaxy, si tuviera su nombre, yo le pudiera decir Galaxy J6. Miren qué importante, señores. Aquí en esta diapositiva que usted va a acceder por la compra de este diplomado, este último circulito, variabilidad, señores, variabilidad. Y punto, al que levanta su mano y me dice que es variabilidad y que en eso ya me despido porque mi voz me está queriendo abandonar. Te contaré, Reader, que estamos en un proceso de fortalecer ahora la voz solamente 2 horas y punto al día. Ya no se puede editar más porque estamos al tope con la voz. Y con quien me diga qué es variabilidad, qué lo entiende, así nos equivoquemos. Yo de ahí le corrijo, pero ya más o menos usted va a darme un contexto de variabilidad. La manito y ya con eso nos despedimos. Manito, usted lanzarse sin miedo, River. Estimados participantes, recordarles que es un previo, ¿verdad, doctora? Para un diplomado que va a dar que hablar porque nunca se ha dictado sobre ya temas de protección y ya la doctora está invitada. Ciertamente queríamos todo el diplomado a la doctora dicte, pero también sabemos su valioso tiempo. La voz, que la me quiere tenemos, sí. abandonar. Nada más por eso, pero después conocimientos intactos. Estimados participantes, en esos momentos pueden levantar su manito o si no, ya damos casi por finalizado la ponencia. No, doy la respuesta primero, River. Doy la respuesta porque perfecto. si no se va a ir sin saber. Chicos, pero eso sí ya saben, en mis clases, cámaras e interacción. A mí me importa que ustedes aprendan, porque, señores, ustedes son los abogados que van a hacer que funcione esto. Además, ya algunos me están escribiendo y me están diciendo la respuesta, así que muy bien. Pero darles algo más amplio. Ustedes me dicen, doctora, la variabilidad porque obviamente puede cambiar el nivel de riesgo. Eso es un punto para ustedes. ¿El nivel de riesgo, señores, es estático? No. El contexto de violencia hoy puede estar encendido, mañana puede bajar un poquito más. ¿Se pueden convertir en pastor y pastora de la iglesia? Sí, puede pasar eso. ¿Se pueden tatuar ambos el sol y la luna? Sí. ¿Se pueden jurar amor eterno? Sí. ¿Pueden quedar embarazados 50 veces más? Sí. Los niveles de riesgo pueden cambiar. Y usted tiene que atacar como abogado, cada vez que ve que va a cambiar, doctora, anexo. El Centro de Salud Mental me ha emitido acá ya un diploma de honor porque mi patrocinado ha cumplido todas las terapias y con satisfacción, de manera satisfactoria. Incluso a la terapia ha ido también a terapia de pareja adicional. Muy bien. ¿Va variando el riesgo o no? ¿Va variando o no? Muy bien, Daniela. ¿Y qué? Daniela nos habla del seguimiento. Señores, ¿cómo se llama jurídicamente ese principio? Le puede venir en su examen. Principio de supervisión de las decisiones judiciales. Usted me habla acá con propiedad porque usted me conoce el derecho, porque usted leyó de pies a cabeza ese protocolo, leyó de pies a cabeza el texto único ordenado y leyó la 31715. Sin esas herramientas, señor, usted no va a poder luchar en este ámbito. ¿Correcto? Muy bien. Señores, entonces, agradecerles una vez más a mi familia de Udiápolis. Yo les felicito porque la verdad que hemos venido creciendo, River, ya creo que 3 años, desde que iniciamos con todo el entusiasmo y me ha permitido esta casa, esta institución, por ese nivel de responsabilidad que exigen los ponentes. Nosotros en Udiápolis, 1 minuto quedas mal con la institución. Estamos puntuales, con cámara, sin cámara, estamos exacto a la hora que da inicio, porque ese es el compromiso que nos obliga esa institución y con mucho gusto yo de corresponder con ustedes y transmitirle lo poco, Reader, que hemos podido aprender a partir de nuestra experiencia en un juzgado, señores, porque ahí es donde las papas queman, en los juzgados, todos los días. Yo almuerzo, desayuno y ceno conflictos, porque es lo que me permite este contacto con el espacio judicial al que también le estoy bastante agradecida. Señores, si me lo permite, Udiápolis,
hacerles recordar nuevamente que se ha cambiado el número de teléfono y que está justamente anclado. Este número de teléfono les va a permitir que ustedes accedan de manera directa y que se anoticen, doctora, ¿cuándo toca la doctora Tania? Sobre todo para la doctora Tania, claro. ¿Cuándo le toca dictar? Y miren, aprovechar, este lunes vamos a dictar familia, porque ustedes, hay un grupo que les gusta violencia y otro grupo que dice, doctora, también familia, nos pueden preguntar. Señores, ¿cuántas modificatorias se han dado el año pasado en familia? Tanto en su código civil como en su código del niño ni adolescente. Eso lo va a tener usted resumido, porque usted va y busca en internet últimas modificatorias, verifique bien que diga 2024, porque ha cambiado tanto, y eso lo vamos a ver en una clase muy resumida de 2 horas el día lunes. Muchísimas gracias y no se olviden seguirme en mi red social, me encuentran como Tania, aprovechamos el cherry, Tania Bocanegra Risco o como Tania Carolina BR en Instagram. Si ustedes me siguen, por ahí podemos establecer también un tipo de comunicación a través de mis publicaciones. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, River. Que tengas un bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias, doctora, y estimados participantes. Hoy hemos dado por culminado la presente sesión de clase con una, sin decir, la mejor docente que tenemos en temas de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar.